Vamos a comenzar hablando de la semana de Sitges en Argentina, bueno, de todo lo que está pasando. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Bien? Muy bien. Bien, yo estoy contento de tener tu libro en la mano, me parece una edición preciosa. Me sorprendí cuando vi la carpeta, pero tenerlo en la mano... Siempre los libros de Sitges son espectaculares, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad es que intentamos... No, como para que se te escuche bien. Sí. Ahí ¿Me está. oyes así? Sí. Vale, perfecto. Si vos te escuchás, yo te escucho. ¿Vos te escuchás bien? Sí. Listo, Me entonces oigo. está perfecto. Woman in Fan se llama el libro. Es una topografía del género fantástico dirigido por mujeres. ¿Cómo está en Sitges la cosa en ese sentido? Hablo de este relevo que propone el libro, que es un poco repasar la historia. ¿Cómo te crees que ha sido? ¿Cómo te crees que es? ¿Y cómo deseamos que sea? Bueno, de hecho, más que creerlo, lo sabemos porque hicimos un estudio incluso estadístico. O sea, siempre ha habido una sensibilidad especial hacia todo lo que es tipo de producción creado o dirigido por mujeres, porque realmente hay poca cosa en comparativa. Y estudiamos todo lo que había pasado por sección oficial en los últimos 20 años. Curiosamente, nos daba una estadística de menos del 8%. O sea, menos del 8% de las películas que iban a sección oficial del festival estaban dirigidas por mujeres. Si además mirábamos cuántas de ellas habían conseguido tener una segunda película, llegábamos a era mucho menor, claro, era mucho menor. 2 personas. Realmente era dramático. Y es, bueno, creo que forma parte del ADN de los festivales el preguntarse por qué y qué podemos hacer. Y en ese sentido, comenzamos el programa Women in Fan hace un año y con muchísimas actividades para provocar que esa paridad llegue algún día y que tengamos más y mejores obras dirigidas y creadas por mujeres dentro del fantástico, obviamente. Te voy a hacer una pregunta que es una obviedad, pero me gustaría saber tu idea al respecto. Cuando hablamos de terror, de fantástico en general, lo increíble o lo curioso o lo pendular o por lo menos lo que genera algún tipo de idea es que es un género básicamente construido alrededor de la figura de la mujer, por lo menos en pantalla. Sí. Quizá no de la manera, lo que estamos planteando es otro tipo de problemática, que es, nos enseñan en las universidades que los directores son todos hombres, digo la mayoría, y ni hablar de los monumentos o los tótems, y quizá el ejemplo que se termina poniendo, que es el de Leni Riefenstahl o el de Anie Barda, digo también como excepciones, y eso de manera obviamente sorda pero efectiva. Es como si te dijeran, mira, esto no es para vos, no es una actividad que tenés que hacer. Digo, si uno va a estudiar odontología y son todos hombres los ejemplos que te ponen, digo, te están diciendo algo, ¿no? Pero curiosamente este es un género que en pantalla casi es indivisible. Digamos, cuando uno habla de la tradición de las Scream Queens y demás, digo, está basado absolutamente en la figura femenina. Claro, ¿quién narra? ¿Quién crea la película? Exactamente. ¿Con qué mirada? Sí, exactamente. ¿Con qué mirada vemos claro. esas películas? De hecho, es uno de los buques de batalla que queremos llevar a cabo este año próximo, el potenciar el storytelling femenino, que sean ellas las que creen los monstruos, que sean ellas las que expliquen las historias. Llevamos toda la vida siendo educados o empapándonos de arquetipos creados por hombres con una cierta mirada, representación y mirada masculina, y obviamente pues lo que vemos en pantalla son esas mujeres sacrificadas, torturadas y descuartizadas en aras de lo que se considera el fantástico o el terror en particular desde la perspectiva masculina. Es el momento de que también ellas, que a verlas las ha habido. O sea, yo eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los grandes hitos que podemos mencionar lamentablemente como excepcionales, pero que un poco son la columna del relevo y el estudio del libro? Bueno, de hecho, una de las líneas de Woman in Fan es precisamente rescatar esos referentes históricos. Hicimos incluso una campaña de pequeños vídeos para que la gente entendiera, ¿no? Casos, pues desde Alice Guy Blaché, que directamente fue la primera mujer, según muchos historiadores, que creó el cine narrativo, y lo hizo una mujer. O Lotte Reiniger, la primera película de animación la hizo una mujer, no un hombre. Entonces volvemos a esa perspectiva del historiador Mark Cossens, que dice que la historia del cine es machista por omisión, que de las pocas referencias que ha habido, encima se han olvidado, se han ninguneado. Este año en Sitges, lo explicaba el otro día, teníamos hecha a tamaño real la criatura del lago negro, y al lado estaba un tótem explicando la historia de Millicent Patrick, que es la primera mujer que fue aceptada en un departamento de efectos especiales y maquillaje, y fue la creadora de esta criatura. Pero
su jefe, nunca te enterás. Su jefe, sí. Con el paso del tiempo y al ver lo el éxito, exitosa que fue claro. la criatura, decidió apartarla de los créditos y de la profesión. Esa mujer nunca más volvió a trabajar en efectos especiales. Entonces, esas historias y esas injusticias han formado parte del ADN del cine, y la cuestión es que hay que ir rescatando que las niñas, las futuras estudiantes, las futuras cineastas también tengan presente de que ha habido referentes, y crear esos nuevos referentes que son tan necesarios. ¿Cuánto tiempo lleva Woman in Fan en Sitges? Lleva desde el año 20, fue cuando se concibió. Las primeras actividades se hicieron ya en el 21, una beca de sensibilización, cogiendo precisamente a 3 jóvenes pues que habían demostrado una cierta trayectoria, porque habían sido seleccionadas en Cannes o habían recibido algún premio, y que jamás se habían acercado al fantástico, y las metimos durante todo el festival a ver películas con un mentor, que en ese momento fue Carlos Bermud, y este año ha sido Paco Plaza. Bueno, un genio. Y venga a tener reuniones, a entender el fantástico como un lenguaje. O sea, les inoculamos el virus del fantástico para que algún día, si Dios quiere, también sean o conciban el fantástico como una opción laboral más en sus vidas. Y desde entonces hemos creado el libro, estamos lanzando también, impulsando crear la exposición, una plataforma profesionalizadora, porque también es un problema para las mujeres. O sea, hay muchísimas cortometrajistas, pero dar el paso al largo es un problema para ellas. Claro. Y también hemos lanzado una beca precisamente de corto teaser para una idea basada en un largo que sea dirigida por una mujer, pero hay un camino larguísimo para recorrer. Una especie de lab, digamos, del cual de Work in Progress, donde ustedes van después seleccionando un proyecto para que pueda crear una herramienta de marketing y una herramienta de mercado, que sepan y que conozcan los principios de cómo moverse en los mercados internacionales, de cuáles es los principios de un pitch, de un dossier, etcétera, porque en la base de todo esto hay una doble confluencia. Por un lado, la industria no ha confiado tradicionalmente en la sensibilidad femenina para liderar proyectos cinematográficos en general y en el fantástico en particular. Sí, claro. Poca gente se plantea. Es como películas de guerra, digamos. Claro, son ese ¿quién va a tipo hacer una película de Kung Fu? Western, una chica, una película de acción, con claro. tiros, con movimiento, con coches explotando, como que no lo ves liderado en manos de una mujer. Y por otra parte, las propias mujeres no se han sentido próximas al género. Bueno, no manejan aviones todavía las mujeres. Digo, vamos a cosas ridículas, pero realmente, ¿no? Exacto. O sea, hay muchas profesiones que han sido apartadas y muchas otras en las que son feminizadas. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que insisto mucho es claro, al revés, una especie de que en la producción encuentras muchísimas dirección de mujeres. Arte, peluquería, vestuario, claro, por supuesto. Es como esperas y es una doble batalla. Bueno, qué importante es la docencia en ese sentido. Sí. Porque, a ver, pongamos un ejemplo. Yo he dado clase en la universidad, he dado clases particulares, y si yo mismo no hago un análisis necesario de qué representación estoy brindando a un alumnado, digamos, qué les estoy diciendo, digamos, desde las típicas historias de, hicieron 140 tomas, maltrató a la actriz, pero miren lo genial que quedó, que en un momento era digamos, el pan nuestro de cada día, digo, era como, así es como se hace, hasta forzarme o concientizarme de que tengo que brindar la mayor cantidad de representación posible para que justamente alguien que está con ganas de hacer algo pueda proyectarse en eso. Exacto. Digo, forzarlo a hacer. Y si vos me decís, pero la historia no tuvo tanto lugar, tendré que hacer, no cambiar yo la historia, pero sí acomodar las cosas o ser consciente de, voy a tener que brindar ese cupo en la historia que cuente, porque estoy formando gente muy joven que evidentemente se impresiona en el sentido de hace mella eso, y es la única manera de cambiarlo, propiciarlo con espacios, ¿no? Uno quisiera que no tuviera que existir, pero tiene que existir. Hay una etapa de transición en la que hay que forzar un poco más la máquina. Exacto. Y dar un espacio a esa cuota, si lo quieres decir de esa manera, para que haya al menos esa sensación de que hay un referente, de que puedes ir hacia allí y de que es obvio de que hasta ahora la historia nos la han contado de una manera y hay que empezar a dar un poquito de margen. Yo, de hecho, la conclusión decía esto: el día en que yo pueda o una chica pueda citar, uy, esta película es muy no hitchcockiana, lynchniana, claro. Exacto, que tiene ese estilo, y que puedas utilizar el nombre de una mujer, quizás ya nos estamos acercando a esa paridad. Pero ¿quién es capaz de citar a una mujer? Es mucho tiempo, pero lamentablemente, y se hace extensivo a otros órdenes, obviamente este es central, pero
acá en Argentina o en algunos territorios que existan cineastas que tengan menos de 25 años y sean operaprimistas es un escenario imposible a veces. Y obviamente una historia narrada por alguien de 21 años, 22 años, 23 años va a ser muy distinta. Hay historias, urgencias, retratos que son necesarios propiciar. La otra vez me decían, ¿qué falta? ¿Qué crees? Digo, estoy estrenando una película la semana que viene en el cine. Falta que yo a los 46 años no sea un director joven, que un director joven sea alguien de 22 años, 23. Y si hay que hacer un programa especial donde fomentemos que gente de menos de 25 años se inicie como operaprimista, yo creo que puede ser muy rico, porque no puede ser que una persona a los 37 años dirija su primera película. Totalmente. Digo, quiero ver esas películas, quiero ver esas miradas, contenidos acompañados por profesionales que puedan ayudar eso, sí, pero la mirada va a ser única, va a tener una frescura única, y en los países que un poco y de manera forzada se propició desde ciertas políticas, han tenido resultados espectaculares. Totalmente. ¿No? Si se involucra el gobierno, si se involucra el sector formativo, acaba sucediendo una perspectiva, un cambio social, incluso en las familias, ¿no? Empiezas a entender y a abrir la mirada. Y más allá de la acción positiva, tengo intriga de ver esas películas. Las quiero ver. Necesito verlas yo. Me gustaría ver cómo cuenta una chica, un chico, el mundo de hoy no a los 23 años, a los 24. ¿Qué piensa? Bueno, pero su trabajo arduo. Ayer vimos La Exorcista, justamente lo que estábamos hablando. Una película donde hay un exorcista. Estamos acá con uno de los productores, con Pablo, bueno, mórbido, además. Hemos hablado en este programa al aire alguna vez. Y hablábamos fuera del aire de bueno, cómo fue recibida la película, justamente por esto, por decir La Exorcista. Y algo que me desayuno, que es que nunca en la historia una mujer había practicado un exorcismo en los exorcismos fechados, y todo lo que eso suponía, ¿no? Supone. Sí, tal cual. Esta película, La Exorcista, del director Adrián García Bogliano, la estrenamos en México hace un mes, estrenó en salas de cine, más de 1,000 pantallas. Sí. Pero desde que se lanzó el cartel de la película y se lanzó el título, empezó a generar mucha controversia. A mí como productor eso siempre me viene bien, que haya controversia en las películas, porque entonces la gente tiene ganas de verla. Pero era sorprendente, y retomando el tema que estaban hablando, cómo uno de los principales ataques a la película, porque eran ataques todavía sin verla, ¿no? A partir del tráiler, a partir del título y del póster, era: una mujer no puede hacer exorcismos. Son unos wokes, están echando a perderlo todo. Sí. Son feminazis, nos están arruinando el género, no toquen a los exorcismos. O sea, una cantidad y por hombres y mujeres, sorprendente. Católicos, quiero que digo no de todo, fanático del terror. No, a ver, México es un país muy, muy católico. Ya la película estrenó, le ha ido muy, muy bien. La pudimos tener ayer aquí en Buenos Aires. Es una película que estará disponible en plataformas el próximo año para verse en toda América Latina, ahí en Star Plus. Y me parece que es una película que sorprendió por el tema de una mujer exorcista. Me parece que sorprendió también porque la película es muy femenina. La protagonista es la monja, la antagonista es una serpiente que es una demonia. Sí. Están luchando para defender a una mujer embarazada. O sea, y los hombres son adminículos, tontos, y mueren muy rápido y no se dan cuenta de nada. Muy en el sentido y muy en la tradición también de otro director mexicano de hace mucho tiempo, que se llamó Carlos Enrique Taboada, que todas sus películas eran completamente femeninas. Me parece, además, retomando lo que decía Mónica y lo que decías tú, Seba, que la feminidad está presente dentro del cine de terror desde siempre. Tú hablabas de las Scream Queens y se hablaba de las víctimas y las descuartizadas y las que gritan, pero por el otro lado están también las villanas, las brujas, ¿no? Y todos los personajes negativos, y que esto, bueno, Freud nos los explica desde la madre, ¿no? Venimos con toda esta figura donde la mujer es esta cuestión donde puede ser la víctima o la victimaria, y el género entero está construido a partir de esa dicotomía femenina. Entonces, me parece fantástico que esté trabajando de manera tan ardua Mónica, Sitges, Adrián como director, o sea, que estemos abriendo estos espacios, porque siempre han estado ahí, y en realidad me parece que lo que estamos haciendo es disipando las nubes para que se vea ese trabajo que siempre estuvo. Bueno, hablábamos también de Desiree de Fez, del libro de Desi, digamos.
Mariana Enríquez, bueno, un montón de cosas que están pasando que yo creo que lo más valioso que termina teniendo es lo que decías, digamos, poder hacerlo sin distinción. Digo, no es que es, bueno, ahora se viene la mirada femenina del género, no, una mirada, punto, igual de válida y que tiene los mismos argumentos y potencia. Digo, no es tampoco convertirlo en, bueno, esto va a ser un género aparte, ¿no? Sino justamente va a ser tan género como el otro. Digo, no hay distinción. No, la cuestión es no distinguir y que no produzca esta especie de escándalo cada vez que una mujer se atreve a hacer una película que no responde. O hablar de cine de terror. Y añado otro libro a lo que acabas de comentar, The House of Psychotic Woman, de Kier-La Janisse, que de hecho es exactamente más o menos lo de igual que Reina del Grito, pero se hizo 10 años antes y se acaba de reeditar, y que recupera esa visión femenina y el plasmar a las mujeres como la histeria femenina, ¿sabes? Especialmente dentro del cine fantástico, y que es una obra, básica para entender cómo el fantástico también ha retratado un tipo de mujer o una situación de la mujer no siempre favorable, pero como mínimo interesante. Y sí es cierto que se está creando un caldo de cultivo que ojalá realmente dé sus frutos, pero hay muchísimo que solventar. De hecho, incluso en el libro lo apuntaba, hay una especie como de pequeña dicotomía, porque hay muchas directoras que ahora han conseguido una cierta relevancia y quieren abandonar el discurso de la mujer y el género. No quieren sentirse encasilladas, porque ya hablan de que hay que empezar a normalizar, y que cuando una chica, de hecho cito directamente a Prano Bailey Bond, que es la directora de Censor, y porque hizo un artículo, que Censor, que una película está seleccionada como una de las obras caudales, sí, notable, totalmente, de lo mejor de los últimos años. Totalmente. Pues Prano estuvo con nosotros en Sitges, participó de las mesas de mujeres creadoras y demás, pero poco después hizo un artículo en Sight and Sound diciendo que jamás volverá a participar en una mesa redonda sobre mujer y género, porque ya quiere una cierta normalización y que ya cree que ya ha llegado ese momento. Ahora que yo entré al club, listo, ya está, ahora el club es válido, bueno, es un poco injusto. Bueno, es respetable, pero es cierto eso es lo que siento yo, como listo, entré yo, listo, cierre la puerta. Bueno, es un poco... Ahora, también hay que ver que las distintas geografías presentan, ¿no? Problemáticas distintas. Distintas problemáticas y distintas situaciones, porque, por ejemplo, en Argentina hay una generación de directoras mujeres, pero que no es reciente y actual y no es de ayer. O sea, hay toda una gran cantidad de gente que hace género acá. Está Tamae Garategui, está Laura Casabé, está Jimena Monteoliva. O sea, hay toda una baraja de nombres que puedes hablar de directoras mujeres, que por ejemplo en México no sucede. Nosotros ahorita tenemos, ¿no?, a Michelle Garza Cervera, que acaba de tener con Huesera un éxito descomunal en todo el mundo, pero no es como acá. Creo que Argentina es un lugar donde las mujeres han estado trabajando el género ya desde hace más de una década y donde hay nombres interesantes que ahora, por ejemplo, estamos importando. En México se acaba de hacer el remake de una serie que se llama La Hora Marcada, que es donde empezó Alfonso Cuarón y Guillermo el Toro haciendo efectos especiales. Y tuvimos a Laura Casabé, voló de Argentina para hacer su episodio en México, otro lo hizo Adrián García Bogliano, tenemos a Gigi Saúl Guerrero, otra mujer que es México-canadiense, que tiene además esta cuestión de la migración, el ser latina en otras geografías. O sea, creo que el movimiento lleva ya mucho tiempo, se ha estado gestando de distintas maneras en distintos lugares, y también puedo entender, ¿no?, a las personas y a las mujeres que dicen, bueno, ya no me encasillen, ¿no? Yo quiero ser un autor, no que me den oportunidades. Lo entiendo desde lo personal, gratis. No desde lo colectivo. Claro. Yo entiendo que tenemos, cada uno de nosotros tenemos lo personal y lo colectivo, digamos, entender en qué situación estamos o cómo hemos tenido por ahí la fortuna de ser recibidos y demás, y después una mirada al tener un micrófono, ponencias públicas, digamos, lugares, de qué podemos hacer sacando una mirada. Entonces, por eso parece válida en un sentido personal, pero quizá no en un discurso colectivo. Pues es como los latinos que ya que reciben su green card en Estados Unidos dicen, no queremos migrantes. O sea, tal cual. No, y después, es cierto que aquí en Argentina o en general lo que es Latinoamérica, a mí me sorprendió el año pasado, pedimos lo mismo, ¿no? Decimos, oye, dadnos vuestras estadísticas, vamos a ver cuántos proyectos dirigidos por mujeres se han presentado, por ejemplo, a Blood Window, claro. Cuántas películas ha habido, etcétera, etcétera. Y estaban mejor que España. Fue como, no me lo puedo creer. Sí, yo pensaba. Y ¿sabes cómo? Viste que dicen esto, por ahí me es grato escucharlo, pero cuando uno está en el lugar también siente que faltan cambios. Hombre, pero es que mejor era solo 2 puntos. O sea, si nosotros estábamos al 8,
a lo mejor vosotros estáis al 10. Sí, imaginaros hasta el 50% no, lo que eso, queda. sí. O sea, que hay un larguísimo desde ya. camino por recorrer, nos queda bastante. Pero bueno, es cierto que el libro se llama Topografía del género, precisamente porque lo que analiza son temas, subgéneros y territorios, que es una de las cosas que yo con Heidi Honeycutt, la creadora del Festival Eteria y que es una de las autoras, le insistía mucho. Tú representas a la producción norteamericana. Dime, ¿por qué hay tantos nombres en tu territorio y por qué en Europa o en cualquier otra parte del mundo esto no se ha producido? Y ella, claro, lo daba como por hecho que eso no era tan así, que había habido nombres, etcétera. Y era hasta que cogí un Excel y le demostré, mira, todo lo que sale de tu país, todo lo que sale de aquí y de allá. Y al final, básicamente es que es un país en el que hay una industria. Incluso en los márgenes de la industria ha habido mujeres que han trabajado de una manera u otra. Por lo tanto, se ha multiplicado la posibilidad de tener esas oportunidades. Mientras que en países, por ejemplo, como España, que es lo que decía, hace 50 años las mujeres todavía pedían permiso a sus maridos para poder abrir una cuenta corriente o para firmar un contrato de trabajo. Imaginaros la posibilidad de decir, no, y además ahora voy a liderar un equipo de hombres y voy a hacer una película y va a ser de ciencia ficción o de acción, etcétera. Era algo inimaginable. Acá veo algunos nombres que en cada aparición pública siempre remarcan esto, como el caso de Anna Lillian Mipur, el caso de Alice Waddington, el caso de Laura Casabé, que está en la lista también, Verónica Chen. Bueno, hay mucha... Esta lista es espectacular, el relevo que un poco plantea el programa. Y puntos suspensivos, para que haya muchas más. Claro. Les quería pedir, bueno, en algún momento quiero ver Mantícora, Pablo. Sí. Así que, por favor, en algún momento quiero ver el capítulo de Nacho, de Historias para no dormir. Te pido, por favor. Y quiero que la semana de Sitges estuvieron acá también a propósito de eso. Vimos El Exorcista. Hoy, ¿qué se puede ver? Hoy es documental de REC, pero que Mónica nos cuente un poco más. Por favor. Sí, bueno, el título es REC, Terror sin pausa, y celebra pues los 15 años de la primera película de REC, fue un fenómeno, creemos, bueno, en España seguro, y obviamente se expandió. Sí, hubo muchísima, bueno, de hecho Pablo yo tengo la fortuna... y me pareció muy divertido que me invitaron a ser uno de los entrevistados en este documental. ¿Le recibiste la película? ¿Vos fuiste de los primeros espectadores o no? Por la relevancia que tuvo en México, sí, claro. la película de REC, un poco para tener una voz latinoamericana dentro del documental. Me invitó Diego López a participar y conté una anécdota muy interesante, muy divertida, justo ahorita que mencionabas a Nacho Vigalondo, porque la película de REC en México tuvo tanta repercusión y fue tan exitosa que la película de Nacho Vigalondo, que se llama Cronocrímenes, que es contemporánea a REC, tenía fecha de estreno posterior. Y lo que hicieron en México fue que la renombraron y la campaña publicidad para Cronocrímenes era, después de REC, Rewind. Y el cartel de la película se llama Rewind y Nacho Vigalondo, su película se llama Rewind en México. Uno de los muchos anécdotas y detalles que podrán ver en este gran documental de los 15 años de REC, que se presenta hoy en la Sala Lugones a las 9 de la noche. Y estará el director, Diego López Fernández, que es el responsable y tiene de testimonios de los realizadores, actores y actrices. De hecho, es todo el eje del documental. Es una entrevista entre los dos directores, llamaba Alegro y Paco Plaza, y obviamente el resto de todos los actores, actrices y participantes de todo lo que fue la producción y la perspectiva de otros directores que en aquella época fueron también... influenciados por la película. Sí, de hecho hay un par de casos muy divertidos del nivel de popularidad de la película que se llegó a colar en otras películas, el representar pues a la niña de Medeiros o representar a los bomberos y cómo se filtró esa huella de REC en el resto de la producción nacional e internacional. Ahora, la película, les pregunto esto, último, REC fue hecha por fuera de todo sistema, es una película que de un pequeño estudio, fue un proyecto que tardó en venderse, está hecha de modo urgente, ¿cómo fue craneada más o menos? Pues mira, desde donde yo conozco la situación y he platicado con este par de locos, de Jauma y de Paco, y después lo que nos confiesan, que no diré como spoilers, pero nos lo confiesan en este documental, empieza como una idea incipiente, como una locura, como algo chiquito, pero como bola de nieve, fue creciendo y creciendo en el camino y 15 años después no ha parado, ¿no?, de convertirse en un fenómeno. A mí me sorprendió mucho que ellos mismos
haciendo revisitando esta película 15 años después, se daban cuenta de cómo se habían convencido a sí mismos de que mucho había sido casualidad, pero en realidad había un plan claro. Luis Verdejo, guionista de la película, tuvo mucho que ver porque estaba escrita estas cosas ahí. Me parece que si te gusta REC y al que le guste REC, ver este documental es como redescubrir, ¿no? Es como leer las cartas secretas, el diario de tu novia, porque te enteras de muchas cosas muy, muy interesantes y otras muy, muy divertidas, y es imposible no disfrutar y no reírse de todas las barbaridades que Jaume y Paco hicieron durante el rodaje y durante el estreno de la película y después en el cansancio de las entrevistas. Yo les recomiendo mucho, si les gusta el cine de terror, si les gusta REC, vayan a ver hoy a la Sala Lugones a las 9 de la noche este gran documental, REC, Terror sin pausa. Gracias por haber venido, la verdad una alegría, gracias por el libro. No, a vosotros. La verdad que una alegría, y como digo siempre, los libros de Sitges tienen una magia, ¿no? Son libros... Ya hay o sea, ¿quién pudiera tener toda la biblioteca con todos los libros? Porque yo los pocos que tengo son tan particulares, digamos, siempre de un nivel de especificidad y de estudio que no hay en otros lugares, digamos. Uno puede, no, bueno, pero en internet se encuentra todo, y no. Este maridaje o este análisis, en tu caso de la mujer y el género, como puede ser en otro caso, determinado momento de la historia del cine, una película, son increíbles, son realmente exhaustivos y muy, muy valiosos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el libro. Y Pablo, nos estamos viendo, no sé, ¿querés mandar un saludo a alguien? Nos estamos viendo, nos vemos en estos días, y pues muchas ganas tengo ya de ver Matrimillas, ¿Viste la ciudad? Tu nueva película. Veo plagada la ciudad de carteles, sí, de tu nueva peli. Estoy muy, muy emocionado. Felicidades también. El miércoles que viene, en todos los países, en 190 países. Pero veremos qué pasa. Gracias por haber venido. Gracias, Eva. Continuamos haciendo un mundo feliz.